Listo, chicos. ¿Cuál es la idea de la sesión del día de hoy? Digamos que no vamos a hacer como una sesión de una actividad en sí, sino que a partir de lo que estamos proponiendo, ¿cierto? Que es el storyboard donde ya vamos a empezar a proponer pues como la línea gráfica, ¿cierto? Donde ya vamos a empezar a mirar paleta de colores, a mirar diagramación, a mirar pues como los elementos del diseño que vamos a incluir dentro de nuestra página web. Entonces, me parece importante hacer como un pare, un segundo, y pues revisar cómo podemos empezar a, a evaluar cómo hacer un buen diseño web, ¿cierto? Para que desde el inicio iniciemos pues con esta premisa de que vamos a tener un buen diseño de nuestra página. Entonces me parece súper importante que tengamos esto como claro dentro de nuestra propuesta. Con eso no vamos a estar pues 1000 veces haciéndolo lo mismo o haciendo retroalimentaciones porque definitivamente no está funcionando el diseño, ¿cierto? Sino que tratemos de tener desde el inicio muy claro qué es lo que necesitamos. Antes de empezar a hacer como tal el diseño, tener muy claro cuáles son las tendencias, por qué yo estoy tomando estas decisiones, por qué mi línea gráfica está quedando de esta manera, ¿sí? Y poderlo como defender de cierta manera, cosa que ustedes en el momento en que tengan que decir, bueno, yo diseñé esto de esta manera por tal y tal y tal razón, pues puedan sostener y saber por qué lo hicieron de esta manera. No sé si me haga entender hasta ahí. ¿Sí me entendieron como la propuesta de la clase de hoy? Sí, señora. Listo, chicos. Como siempre, ustedes van a encontrar toda la documentación, ¿cierto? En el drive que compartimos. También allá queda, en este momento ya está subido pues el material del día de hoy para que ustedes pues siempre se guíen ahí por ese drive. Ok, entonces bueno, no siendo más voy a compartir pantalla e iniciamos. Creo que alguien, listo. Bueno, entonces, ¿cómo yo planteo la clase del día de hoy? Vamos a trabajar a partir de una propuesta de un diseño de web real que yo realicé para una entidad del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué lo hago así? Pues como para que ustedes entiendan el paso a paso que yo hice, cómo se hizo la propuesta, cómo se definió todo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues cómo quedó el boceto, ¿listo? Que es más o menos lo que ustedes tienen que hacer para, pues para sus próximas actividades. Ahí en el chat les acabo de compartir el drive que alguien lo estaba pidiendo. Listo. Entonces vamos a arrancar. Aquí dentro del material vamos a encontrar definición de línea gráfica. Estos son los archivos que vamos a trabajar hoy. Guía de diseño, ¿cierto? Y finalmente el diseño final, que es UPRA diseño. ¿Listo? Entonces vamos a empezar arrancando por la definición de la línea gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la definición de la línea gráfica? Es donde yo establezco qué elementos voy a usar, ¿sí? Para definir la línea gráfica del web que yo estoy realizando. ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta para definir esa línea? De acuerdo, recuerden que siempre tenemos dos cosas fundamentales para definir esta línea gráfica. Tenemos a nuestro cliente, en caso de que pues, nosotros le estemos trabajando a un cliente, a una empresa, a una entidad del Estado, a una fundación, etcétera, a un emprendimiento, ese va a ser nuestro cliente, porque es la persona a la que le vamos a realizar la página. Entonces es el primer eje fundamental
que debemos tener en cuenta en el diseño. Y el segundo eje fundamental pues es el usuario, ¿cierto? Las personas que van a ingresar al portal, a la web o al aplicativo, a lo que yo esté creando a nivel de multimedia. Y también tengo que tener en cuenta a ese usuario, ¿sí? Porque el usuario finalmente es el que va a navegar por el diseño que yo estoy realizando. Entonces, tengo que tener en cuenta, cuando hablamos del cliente, tengo que tener en cuenta su manual de marca, su logotipo, ¿sí? Y tener en cuenta como el que quiere conceptualización a nivel de su página, ¿cierto? Si el cliente me dice, no, yo quiero algo muy corporativo, con colores, una gama fría, muy elegante, entonces pues yo no le puedo hacer algo con naranja, rojo y colores así porque él ya me estableció desde un inicio, hey, quiero algo corporativo con una paleta de colores fría, de acuerdo a la que yo manejo en mi manual de marca, ¿sí? Con grises, entonces yo ya sé qué es lo que quiere mi cliente en el diseño de su página. Y a partir de eso que me dice el cliente, de esas recomendaciones y esas preferencias que él tiene, yo ya cojo esos elementos y los aterrizo para el usuario. ¿Qué quiere decir? Cojo los elementos que me da el cliente, manual de marca, logo, paleta de colores, etcétera, y las preferencias que él tiene a nivel de concepto de diseño, como que sea corporativa, que sea divertida, que sea para niños, que sea minimalista, que sea, etcétera. Y cojo esos elementos y los aterrizo en el usuario. ¿Qué quiere decir? Que debo adaptar eso que me dice mi cliente y lo debo personalizar para los usuarios de mi página, ¿sí? Entonces vean que todo se está conectando, es un proceso donde todos los elementos se conectan y yo como productor multimedia tengo que saber cómo conceptualizar y unir los elementos que me dice el cliente, unir los elementos de cómo debe navegar el usuario, de cómo debe encontrar la información del usuario dentro de mi página y de cómo debo jerarquizarla y diagramarla para que el usuario sepa cómo navegar, pueda navegar bien, encuentre lo que necesita y finalmente adquiera mis servicios o los productos que yo estoy ofreciendo. ¿Listo, chicos? Entonces, a partir de eso, se define la línea gráfica, ¿ok? Como esta es una entidad del Estado, podemos decir que ¿qué se evaluó para la propuesta de esta línea gráfica? Entonces se evaluaron los lineamientos de gov.co. ¿Qué son los lineamientos de gov.co? Son los lineamientos que se establecen desde el Ministerio TIC para todas las entidades del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que son los requerimientos que deben cumplir todas las páginas, ¿cierto?, del Estado en el diseño, en la diagramación y en el desarrollo de sus páginas. Son obligatorios, ¿sí? Todas las páginas web de todas las entidades del Estado deben seguir estos lineamientos. Si los incumplen, pues el Ministerio TIC es el que como que revisa que si se cumplan y él puede pedir que se baje la página hasta que no cumpla con estos lineamientos. Entonces, para que tengan en cuenta, hacia futuro ustedes trabajan con una entidad del gobierno, que siempre deben tener en cuenta los lineamientos de Gov y Co para generar pues la página web a nivel de diseño, de interacción, de desarrollo, de navegabilidad, qué elementos se deben tener. ¿Listo, chicos? ¿Qué más se tuvo en cuenta? Las tendencias del diseño web 2021 a nivel gráfico, la línea gráfica a nivel de iconografía y de interacción. ¿Listo? También se tuvo en cuenta la usabilidad, la interacción con el usuario. Entonces, si se dan cuenta, acá ya hay varios elementos de lo que hablábamos anteriormente. Los lineamientos de gov.co, eso le pertenece a mi cliente, que es el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Las tendencias del diseño web 2021 es algo que yo defino como diseñador y como la persona que estoy proponiendo, porque es importante que obviamente la página esté bajo estas tendencias, lo que yo les hablaba en clases pasadas, para que funcione y sea moderna y esté acorde con lo que se está utilizando pues en el momento. Ahora entra el usuario, ¿por qué? Porque yo debo definir la usabilidad y la interacción que va a tener el usuario con mi página. ¿Listo? Aquí nuevamente entran
mis clientes, que es la línea gráfica de la entidad, que en este caso es la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Esta entidad le pertenece al Ministerio de Agricultura. Entonces, otro tip, cuando ustedes trabajan para una entidad que le pertenece a un ministerio, ustedes no deben tener en cuenta solamente la línea gráfica de la entidad, sino que esa línea gráfica la deben amarrar a la línea gráfica del ministerio. ¿Listo? Entonces, por eso ahí hablamos de la línea gráfica de la entidad y de la línea gráfica del Ministerio de Agricultura. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Por mi parte, claro hasta el momento, profe. Listo. Entonces ahora vamos a desarrollar cada uno de estos elementos que yo estoy poniendo como principales ejes de mi propuesta gráfica. Entonces, bajo los lineamientos de Gov y Co, ya. Bajo los elementos de Gov y Co debo tener en cuenta el documento de diseño, que aquí está, ¿cierto? Ah, no está funcionando el link. Bueno, es un documento que tiene el Ministerio TIC, como podemos ver acá, donde se definen pues esos lineamientos de diseño. ¿Qué debo tener en cuenta en esos lineamientos? El cabezote y el pie de página. ¿Listo? De acuerdo a estos lineamientos, el cabezote y pie de página debe cumplir con determinadas referencias. Ya lo vamos a ver cuando veamos el diseño, de acuerdo a los lineamientos de Gov y Co. Las fuentes tipográficas, ellos definen qué fuentes tipográficas se deben usar en las páginas del gobierno y los colores y tamaños de las fuentes, de acuerdo a esta documentación. ¿Listo? Eso sería el primer paso, de acuerdo. Cuando hablamos de tendencias del diseño y usabilidad, yo hablo del minimalismo, ¿cierto? Es mi concepto principal dentro de la página. Yo no quiero una página cargada, llena de elementos, ¿sí? Sino que quiero que sea una página muy fresca, que el usuario descanse mientras la esté navegando, que el usuario encuentre la información y los botones y la interactividad fácilmente, ¿cierto? Que no se le complique. Que haya división entre cada una de los contenidos para que el usuario entienda qué contenido es cada cosa, ¿cierto? Que no se mezclen. Y aquí damos una descripción de lo que se define como minimalismo. Entonces hablamos, este estilo de diseño crea la sensación de espacio, organización y equilibrio. Y los colores claros favorecen la participación del usuario. ¿En qué me refiero a que favorecen la participación del usuario? Cuando yo utilizo fondos de color claro, la legibilidad es mucho más fácil, ¿listo? Eso no quiere decir que todas las webs se tengan que hacer con fondo claro, eso ustedes lo definen en su diseño. Digamos que es acorde a la propuesta que yo le estoy dando a mi cliente porque seleccioné pues este concepto de diseño. El uso inteligente del espacio en blanco puede aumentar la legibilidad, resaltar elementos importantes del diseño como las llamadas a la acción, separar secciones y crear una apariencia general más equilibrada. ¿Listo? Ahora, tendencias del diseño y usabilidad. Entonces, ¿qué propongo yo? Interacciones que ayuden al usuario en la navegación. Como se ve en el ejemplo, ahorita pues vamos a ver el diseño final. La idea de estas interacciones es que no solo hagan que la página se vea dinámica, sino que por medio de estas se le den mensajes al usuario para que su navegabilidad dentro del sitio web sea más amigable dándole indicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los botones que yo diseño, cuando el usuario los toca, ¿sí? Los botones van a rotar y le van a decir qué va a encontrar en esa sección, ¿ok? Es como uno de los menús principales. Por eso decimos que no solamente le indicamos la navegación al usuario, sino que también le estamos dando indicaciones para que encuentre la información de manera más fácil. ¿Listo? Animaciones y elementos de navegación. La idea de las animaciones es dar dinamismo y resaltar las acciones del usuario. ¿Dónde van a hacer estas animaciones? En las interacciones del usuario. En los menús, en los botones, van a tener animaciones muy cortas, ¿sí? Que me permiten como saber en qué sitio estoy y en qué contenido estoy navegando, ¿sí? Por medio de los botones. Se usan botones y elementos que den indicaciones sobre la navegación. ¿Listo?
Ahora vamos con la identidad gráfica de las entidades, tanto del ministerio como de la UPRA. Entonces, se busca reflejar la identidad gráfica de la entidad y del ministerio por medio de dos elementos gráficos. El primero es la paleta de colores. Entonces, ¿qué colores estoy manejando? Estoy manejando los azules del Ministerio de Agricultura y los verdes del logo de la UPRA, ¿cierto? Y dejo de referencia el blanco y pues un contenido gris para que toda la legibilidad sea más neutra y se entienda mejor todos los contenidos. ¿Y qué otra cosa estoy utilizando? Los iconos de línea plana, ¿listo? Estos están pues muy en auge ahorita y pues se ven muy agradables dentro de la navegación. Pero como les digo, es la propuesta que yo hice. Ustedes ya definen cómo quieren su iconografía, cómo quieren su color de fondo, cómo va a ser su paleta, cómo van a hacer sus tipografías. Lo único que vean es como el ejercicio real de cómo uno aterriza una página para que pues lo adapten, ¿cierto? A su propuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué digo allá? Que voy a utilizar iconos de línea plana, que son ilustraciones sencillas, pero que sus elementos ayudan a dar un mensaje más claro dentro de la navegación. Este tipo de icono crea cercanía con el usuario. Son dinámicos, pues crea cercanía con el usuario porque al verse como tan llamativos, tan bonitos, pues hacen que el usuario tenga una navegación más agradable. ¿Listo? Son dinámicos y le dan a la línea gráfica un estilo amigable, como les decía. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profe. Listo. Como yo ya definí la línea gráfica y expliqué por qué seleccionaba cada uno de los elementos que seleccioné, ahora voy a hacer una guía de diseño. ¿Listo? Con lo que ya expliqué anteriormente, entonces defino ya mi guía de diseño y esta guía es mi eje fundamental para yo ya arrancar a diseñar. Entonces tenemos la paleta de colores que ya habíamos definido, ¿cierto? Defino una línea de paleta para la tipografía, ¿sí? Aquí si ustedes se dan cuenta ya están los colores que voy a usar. Defino cuál va a ser mi fuente, cuáles son los estilos que tiene esta fuente, cuál va a ser el color cuando el fondo es de color, ¿cierto? Y cuál va a ser mi fuente cuando el fondo es oscuro. Entonces cuando el fondo es blanco de color y cuando el fondo es oscuro, ¿listo? Y le defino unos tamaños de letra de acuerdo a si es un título, si es un subtítulo, si es un contenido. Esa es la jerarquía tipográfica. ¿Qué estilo va a tener? Si es bold, semi-bold, medium, el tamaño y el interlineado de este. ¿Listo? Esto es para los títulos y subtítulos. Después encontramos la tipografía para los contenidos. Entonces voy a decir que mi tipografía para los contenidos es la Word Sans, ¿sí? Lo mismo defino los estilos que tiene esta tipografía, los colores que voy a manejar los mismos y también el tamaño de acuerdo a lo que sea, si es un contenido 1, un contenido 2, una descripción. Nuevamente vuelvo al estilo de los iconos, ¿cierto? Los iconos del sitio web serán de estilo de línea plana, unicolor o a color dependiendo de la necesidad. Y el estilo de los botones y los menús. Si ustedes se dan cuenta que ya estoy dejando un estilo, son botones muy sencillos, blancos con un borde gris o verdes, ¿cierto? Cuando se resaltan. Botón principal, botón estándar, botón desplegable. Cuando utilizo imágenes, entonces digo que voy a utilizar un filtro en las imágenes que tienen interacción. ¿Qué quiere decir que tienen interacción? Que cuando yo las toco, ¿cierto? Hay algún elemento que hace que pues yo dé clic y suceda una acción, ¿cierto? Que siempre que yo tenga interacción con esto, pues va a suceder una acción. O para los banners principales, estoy diciendo que van a tener un degradado, ¿cierto? Una capa de color con un filtro degradado de los dos verdes de la paleta de colores de la página. Entonces ahí muestro cómo se van a ver este tipo de imágenes. ¿Listo? Y después hago una propuesta muy sencilla de los elementos para los fondos blancos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el fondo blanco, pero vamos a tener un elemento característico de dentro de esos fondos pues para que se vea un poco más bonito.
pero sin saturar el fondo. ¿Listo? Entonces, esta ya es la guía y cuando el diseñador arranque a diseñar la página, pues se tiene que amarrar de esto que se le dice acá, no lo puede modificar, porque ya es la guía de diseño que se aprobó. ¿Ok? Y después podemos encontrar acá entonces el diseño final acorde a lo que se acabó de decir. Entonces acá que tenemos los elementos de gov.co que son obligatorios, ¿cierto? Que es el logo de gov.co, ir a la página de gov.co, los idiomas que estén en inglés y en español, el logo de la entidad, el logo del ministerio, los elementos de redes sociales. ¿Listo? Acá ya encontramos el menú. Es un menú muy sencillo, ¿sí? Esta es una de las páginas internas, que es la página de quiénes somos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el título tiene un destacado con una línea verde para que sea más llamativo. El texto que indica pues de qué se trata esta sección. Aquí ya definimos quiénes somos. Si ustedes se dan cuenta, hay unos elementos grises muy sutiles para dividir como cada una de las secciones, y aquí ya encontramos como un menú de tabs, ¿cierto? Donde pues el usuario va a poder navegar entre cada uno de los tabs, y cuando él toque uno va a tener una pequeña animación que se indica acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el usuario toque este botón, si ustedes se dan cuenta y se pueden ver, se va a ampliar el botón, ¿cierto? Hacia arriba va a ser más largo, va a cambiar de color, ya no va a ser gris sino va a ser blanco. La tipografía también cambia de color, va a ser verde, y el icono se vuelve más grande y va a tener una línea verde lateral. Listo, aquí pues ponemos como cuál es la información que sale ahí, que en este caso es como un video institucional, y pues los contenidos. Después encontramos otra vez los elementos de gov.co, que es los iconos de las diferentes entidades del Estado y del ministerio, y el pie de página, que pues para todas las entidades debe ser de esta manera. ¿Listo? Y así, miren, se definió cada una de las páginas. Entonces, talento humano, este está como por botones aparte, no es ya tab, sino que es un botón, y cada botón que se toca pues sale como la documentación. Nuestro equipo, entonces tenemos los directivos, los servidores, los contratistas, y ahí sale. Si ustedes se dan cuenta, la opción de los botones de bajar y de moverse pues están acorde con la propuesta de iconografía. Miren la propuesta de iconografía, todos son lineales a color, y miren los fondos cómo juegan. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría es blanca, pero ponemos elementos de esa propuesta de fondo que dijimos como en puntos específicos, pues para que se vea mucho más llamativo. Listo, chicos, esa sería como la propuesta de páginas internas. Y ahora voy a buscar, esperen un segundo, voy a buscar la de la home, como para que ustedes puedan ver cómo quedó la home, que esa también tiene una propuesta de botones interesante. Ya espérenme un segundito, se la subo de una vez a la carpeta de PPT. Con eso una vez les queda también ahí como el ejemplo. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, es que se me fue el dedito, yo qué pena. Tranquilo. Entonces, aquí dentro de la sección de multimedia volvemos a lo mismo, ¿cierto? Que es, pues que tenemos el menú navegable, ¿sí?
y tenemos cada uno de los, acá van a aparecer cada una de las cosas que seleccione. Cuando el usuario toque el botón se va a ir hacia un lado para indicarle al usuario pues que está en esa sección. ¿Listo? Eso es más o menos como el resultado final de todo lo que les mostré que se había conceptualizado pues de esta página web desde un inicio. Entonces, en este orden de ideas, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud sobre lo que acabamos de ver? Los escucho. No hasta el momento, profe. Listo, chicos. Pues esa es en sí la sesión del día de hoy. Como siempre, los invito a revisar las tendencias del diseño web, como para que ustedes tengan ahí como un punto de partida para crear sus diseños, para que sean modernos, para que estén acordes con con lo que se necesita, ¿cierto? Ahí les paso un link donde pues pueden encontrar como las principales tendencias en el 2022. Otra recomendación, buscar referentes, páginas web que de pronto ya estén creadas de cosas parecidas. No sé si yo estoy ofreciendo bolsos, mirar referentes de las páginas de bolsos, a ver cómo están diseñadas, cómo funcionan, qué elementos tienen que de pronto pues puedan parecer interesantes, ¿cierto? Y pues en Pinterest buscar como propuestas de diseño web y de acuerdo a lo que yo estoy proponiendo con el manual de diseño que ya vimos, de los colores, qué significan los colores, qué tipografía es más eficiente de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, la diagramación que yo estoy proponiendo, pues revisar todo esto y como les digo, son elementos que se unen como en una cadenita, ¿cierto? Son elementos que van sumando para al final decirme, bueno, este es el diseño y la línea gráfica que toca hacer porque esto es lo que pues te conviene. Como podemos ver en el diseño que se hizo y que les mostré, hay mucho espacio en blanco, mucho espacio para respirar, esto también es importante, así ustedes hagan una página web en color, siempre dejen espacios para que el usuario respire, no saturemos la pantalla. Si utilizo elementos de fondo con de pronto alguna ilustración, algún elemento que para mí pues quiera poner en el fondo, no saturemos tampoco, sino que sean como elementos que aparezcan de vez en cuando. Los fondos con texturas, con brillos, fondos de escarcha, todo esto que es tan saturado definitivamente no se está usando ahora, chicos, ¿sí? Si utilizan mucho fondo plano, de pronto con algún degradado, pero así que sea llamativo, que sea un diseño pesado, texturizado, no lo recomiendo porque esto cansa al usuario visualmente, ¿listo? Y hace que la página se vea muy pesada. Entonces mi recomendación es eso, como tratar de buscar tendencias, cosas que se vean interesantes en Pinterest, en la misma web, y revisar que digamos que no es importante saturar, sino que el usuario pueda y entienda la página, ¿sí? Que ese diseño es un diseño de usuario donde yo debo pensar es en la persona, ¿sí? A veces uno como en el diseño puede ser muy conceptual, quiere ser muy creativo, pero cuando estamos diseñando para un usuario tenemos que ponerlo como prioridad, ¿sí? Porque de pronto yo digo, bueno, súper chévere que el menú salga en la mitad de la página y que entonces salga una animación y que el usuario lo tenga que buscar porque es súper creativo, pero a la final pues eso no funciona, ¿sí? Entonces también es eso, como que ustedes tengan claro cómo el concepto de usabilidad y cómo funciona mejor de acuerdo a lo que yo le estoy proponiendo, a lo que yo estoy ofreciendo dentro de la página y a lo que mi cliente quiere. ¿Listo? Ronald, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Es decir, la clase de ahorita es para guiarnos para la elaboración de la storyboard, del mockup, o es Sí, para otra actividad. Ah, ok, ok. es para que guiar, o sea, digamos, es una clase de diseño. Digamos que yo estoy Ok, tratando que ok. no sean solamente clases de, creo que ya llevamos 2 clases de diseño,
que no sean solamente clases de las actividades como tal que deben desarrollar, sino de pronto darles como tips de diseño y explicarles para que ustedes pues puedan diseñar de manera correcta, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre el tema que vimos hoy? Los escucho. ¿Alguien levantó la mano? Profe, sí, yo, qué pena interrumpirla. Tranquilo. Profe, la pregunta mía es entonces, límite de entrega de la actividad que tenemos del storyboard no es hoy, sino dentro Es de el 8 días. 22. El 22. Perfecto, profe. Uy, genial, genial. Muchas gracias, profe. Disculpe. Vale. Chicos, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿Quedó clara la información? ¿Claro todo? ¿Súper claro? Que nadie habla. Después no digan, ay, profe, es que no entendí tal Me cosa. quedó muy claro, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, pues, si no hay más, Andrés Felipe Bustos Mejía, sí, o sea, si es un diseño muy formal y corporativo, pues debe ser minimalista, debe tener una paleta de colores no tan cálida, más bien como fría. Entonces tú puedes mirar ahí en Pinterest como diseño web corporativo e inclusive puedes poner ahí en Google como mejores diseños corporativos y ahí vas a poder empezar a ver referentes para aterrizar tu diseño. ¿Listo? Obviamente ellos querrán iconos sencillos, que no sean saturados, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, pues si no tienen más dudas y inquietudes, los invito a revisar en el Drive. Ahí en el Drive está la documentación que utilizamos el día de hoy, como para que ustedes también sepan conceptualizar su página desde ahora y la tengan muy bien aterrizada ya cuando tengan que entregar el diseño de la home, que creo que es la actividad que inicia la siguiente semana. Obviamente, pues de esa actividad vamos a hacer sesión en línea, pero como para que vayan teniendo claro cómo conceptualizar ese diseño y esa línea gráfica que se debe proponer. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, pues muchísimas gracias por su asistencia a la sesión del día de hoy. Nos vemos la otra semana. Ya nos podemos retirar de la sala si no hay más dudas e inquietudes. Profesor, pregunta. Gracias, profe. Sí, Ricardo. Aló. Sí. ¿Qué herramientas adicionales utilizas para, como por saber, que nos puedas recomendar? Ese diseño yo lo hice en Adobe. Ay, se me olvidó cómo se llama. Perdón. Adobe XD. Ah, ok. O sea, los iconos y todo, los hiciste ahí. No, los iconos sí yo los descargué de Flaticon Ah, ok. y algunos pues como que los ilustré un poco porque pues en Flaticon cuando uno tiene el gratuito no es tan fácil. Pero digamos que sí, los iconos sí son PNG que se montan dentro del Adobe XD porque el Adobe XD es más como para diagramación y organización y jerarquización de los elementos. Ya el nivel de los fondos, digamos las lineecitas que se seleccionaron y eso para fondos, eso sí lo descargué de FreePic y lo adapté a los colores corporativos y eso. Ok, ok. Son Vale, imagen. gracias. Muchas gracias. Vale, chicos. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas e inquietudes, pues ya nos podemos retirar de la sala. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana. Gracias, profe. También feliz fin de semana.